Hola, estimadas y estimados estudiantes, les saluda Cristian Andrés Palacios Rodas, su docente en esta cátedra de práctica jurídica en materia penal y tránsito. Bienvenidos a esta clase donde abordaremos dos temas esenciales en el campo del derecho procesal penal y sobre todo en la práctica misma. Esto es la audiencia de formulación de cargos y la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Así que prepárense para adquirir habilidades para su ejercicio profesional. Sin más, empecemos. Bien, ¿cuál es la finalidad, el objetivo de la instrucción fiscal? No es sino determinar los elementos de cargo y de descargo con la finalidad de formular o no cargos o una acusación en contra del procesado. Recordemos las fases. En este caso, dentro del proceso penal, la instrucción, la fase intermedio, preparatoria y evaluatoria de juicio y la fase de juicio. Entonces, la instrucción fiscal, ¿con qué empieza? Con la audiencia de formulación de cargos. ¿Cómo se realiza? Obviamente es convocada por el juez ante la petición que realiza para el efecto el señor o la señora fiscal, solo al contar con los elementos suficientes para deducir una imputación sobre materialidad de la infracción, responsabilidad y participación de la persona investigada. Si no hay aquellos elementos, pues tendrá que enviar al archivo esa investigación. De haber solicitado la convocatoria a audiencia, el juez, dentro de las 24 horas, fija día y hora para que se realice esa audiencia, que asimismo debe realizarse en los 5 días siguientes a dicha solicitud, con la respectiva notificación oportuna a las partes. Bien, en esta audiencia que se encuentra regulada en los artículos 594 y 595 del Código Orgánico Integral Penal, el fiscal primero debe utilizar todos los medios que tenga para poder dar con el domicilio de la persona procesada. Luego de aquello, pues obviamente deben comparecer el fiscal, el procesado o su defensor como las partes indispensables para la celebración de esta diligencia. Asimismo, en este momento es en el cual el procesado puede acogerse al procedimiento abreviado. Las partes quedan siempre notificadas en esta audiencia por principio de oralidad con todas las actuaciones y resoluciones que se adopten, así como también con el tiempo que va a durar la instrucción fiscal. Bien, ¿qué debe contener la formulación de cargos? El fiscal deberá, ¿no es cierto?, precisar primero el nombre completo y domicilio del procesado, describir los hechos y las infracciones penales imputadas, los elementos, en este caso de convicción, de cargo y también de descargo por principio de objetividad que resultaron de la investigación. Y también aquí se dan, ¿no es cierto?, las solicitudes adicionales, estimados estudiantes, que en este caso, pues obviamente pueden ser medidas cautelares, medidas de protección y más. Bien, de igual manera sucede cuando varían los cargos, cuando varían, ¿no es cierto?, en este caso los hechos atribuidos, puede darse una reformulación de cargos, para lo cual asimismo el fiscal solicitará la audiencia correspondiente y se aumentará el plazo, en este caso, de la instrucción fiscal. Si hablamos de un procedimiento ordinario, como en este caso, se aumenta en 30 días, esa reformulación. Asimismo, tomar en cuenta que obviamente no se permiten más reformulaciones de cargos. Bien, aquí también se solicita dentro de esta etapa de instrucción, ¿no es cierto?, todas las actividades investigativas, tanto por fiscalía como los sujetos procesales, víctima, acusación particular o procesado. Esto se encuentra regulado en el 597 y viden. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, puede pedirse todo lo necesario para la investigación, como la víctima, un análisis forense, por ejemplo, un procesado, un metaperitaje, por ejemplo. ¿Cómo concluye la instrucción? Únicamente, ¿no es cierto?, por regla general, con el cumplimiento del plazo. Si hablamos de
de un procedimiento ordinario, digamos, dieron 90 días al fenecer ese plazo. Pero también por decisión fiscal, antes de concluir el plazo, si contiene todos los elementos, en este caso, de su investigación. De igual manera, lo puede disponer el juez cuando el fiscal, al cierre del tiempo concedido para la instrucción, no lo ha solicitado. ¿Y qué tiene que suceder una vez que concluya? Pues el fiscal deberá emitir un dictamen, sea este abstentivo o sea este de llamar a juicio o dictamen acusatorio. Bien, si es que se emite un dictamen abstentivo y el delito, ¿no es cierto?, en este caso es un delito grave sancionado con pena mayor a 15 años, esta abstención sube en consulta al fiscal superior, por ejemplo, en un caso de asesinato. De igual manera, ¿no es cierto?, ya en una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio puede dictarse asimismo un sobreseimiento, donde básicamente se deja sin efecto todas las medidas cautelares. Si hubo prisión preventiva, se dispone en este caso, ¿no es cierto?, la libertad inmediata de la persona procesada. Ahí también se puede dar el caso de que haya dictamen acusatorio para unos y abstentivo para otros. Entonces, ahí se consulta sobre la abstención y se solicita, ¿no es cierto?, audiencia para los acusados. Bien, entonces, esa es la audiencia de formulación de cargos, esa es la instrucción, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué es esta audiencia preparatoria de juicio? ¿Qué se da en la preparatoria de juicio? Primero, inicia con la acusación fiscal, el cual va a ser el pilar, ¿no es cierto?, de todo el proceso penal, en donde debe nuevamente identificar al procesado, describir los hechos motivo de delito, ¿no es cierto?, como se le acusa a Juan Pérez de robar esta bicicleta que vale $3,000 en tal fecha, en tal momento, en tal lugar. Se fundamenta la acusación con las pruebas y los resultados que respaldan aquella acusación. Por ejemplo, testimonios, bueno, en este caso versiones, videos de seguridad y huellas dactilares que se hayan, por ejemplo, recabado en la escena, tomando en cuenta que para que asciendan a valor de prueba solo en juicio y después de la contradicción. Bien, asimismo aquí se va a dar, ¿no es cierto?, una suerte de pronunciamiento sobre vicios formales, vicios de procedibilidad, violación del debido proceso. De igual manera va a darse el anuncio probatorio y algo fundamental, la exclusión de los medios de prueba ilegales, ilegítimos, que no guardan pertinencia con el caso en este particular. Bien, de igual manera se cumple con emitir una lista de peritos y testigos, se facilita incluso a las partes procesales aquella lista. Las intervenciones, por lo general, ¿no es cierto?, en este caso va a ser primero fiscalía, luego va a ser acusación particular si es que lo hay, y luego va a ser la defensa del procesado. Aquí también tomar en cuenta que está prohibido las pruebas de oficio. Bien, al finalizar esta diligencia, el juzgador tendrá, ¿no es cierto?, que resolver si se llama a juicio o si se sobresee, se dicta un sobreseimiento. Si se llama a juicio, pues obviamente daremos paso a la siguiente fase, en este caso procesal, que sería la audiencia de juicio. Bien, aquí se revisará el tema de las medidas cautelares, dictarán nuevas, ratificarán las ya dictadas con antelación, se podrá llegar a acuerdos también probatorios. Entonces, estimados estudiantes, más allá de que profundizaremos en mayor medida estos temas, parte del corazón del proceso judicial representan estas dos audiencias: la formulación de cargos y la preparatoria y evaluatoria de juicio. Una suerte de filtros para que no todo pase a juicio. En la evaluatoria y preparatoria de juicio es fundamental excluir los medios de prueba ilegales e ilegítimos. Esto es esencial para garantizar que cada etapa del procedimiento penal se lleve con integralidad, ¿no es cierto?, con imparcialidad, respeto por los derechos, desde el inicio hasta el final. Pues los jueces y quienes somos actores en el sistema judicial tenemos un impacto significativo en la vida de las personas
involucradas y de la sociedad en general. Es por ello que profundizaremos estos temas más adelante y ha sido un placer saludar.